Saludos, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor, estamos de nuevo aquí para compartir la palabra con cada uno de ustedes y esperamos que podamos saborearla, podamos disfrutar de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos estamos en esta carrera, todos estamos en este sentir. Y creo que el momento es muy oportuno para que todos podamos, por decir de alguna manera, todos, sin hacer excepción de personas, todos podamos tener esa bendición. El propósito de Dios es muy importante, muy serio. El propósito de Dios es muy claro. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Ahora, independientemente de todas esas cosas, hay algo que no está en que nosotros podamos definir las cosas. Dios nos dio la capacidad de pensar, de tener conocimiento, de tener la oportunidad de elegir, y Él respeta todas esas cosas. Luego entonces lo que estamos diciendo es que para todas aquellas personas que tengan interés y quieran conocer un poco más de la bendición de Dios, de la palabra y de todos los beneficios que tienen a través de ella. Bueno, pues este es un tiempo muy especial para todos. Hoy quiero hablarles acerca de la iglesia de Filadelfia, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis. Pienso que ya hemos hablado en otras ocasiones de estas cosas y hay una cosa que a mí me llama la atención. No solamente porque nosotros creamos, porque nosotros tengamos la fe y nos estemos preparando para ese día, sino que mucha gente que ni aún siquiera conocen el Evangelio, o al menos han escuchado hablar algo, pero no han hecho una decisión y no han prestado interés tampoco. Y los veo que están hablando en un lenguaje como que hay algo que los intriga, que los... Y yo digo, caramba, qué bueno. Hay muchas opiniones al respecto. Muchas veces decimos, no, yo tengo mi religión, yo soy religioso. Si usted es religioso, pero no es nadie. La religión usted no lo lleva ni atrás de la casa. No, pero yo sí, yo creo. Pero ¿qué cosa es lo que tú crees? Yo también creo. Todos creemos. Lo que define es lo que usted cree, en qué cree y por qué lo cree. ¿Cuál es la razón que lo mueve a creer? Y entonces nosotros nos damos cuenta que hay una serie de elementos sueltos que de alguna manera Dios trata de llegar a usted a través de su palabra. Yo le invito y les propongo a cada uno de los que me puedan escuchar que siempre inviten a alguien, que le hablen, que oren por aquella persona, que dediquen un tiempo, porque no nos quedan muchos días aquí sobre la faz de la tierra, pero que dediquen un tiempo y atiendan a un proverbio que dice que el mal está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, bueno, pues nos podemos unir todos. Mucha gente dice, ay, es que yo no tengo cabeza, es que yo no entiendo, yo no tengo tiempo, yo no tengo deseo, a mí no me interesa. Todas esas cosas después traen una consecuencia que usted la va a lamentar muy temprano. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Ya hemos hablado de este tema. Vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, que se ha tocado mucho. Es un tema muy bonito, pero Dios me motiva a mí a tomar ciertos asuntos en esto. Por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que ya tenemos un tema definido. ¿Qué aporte puedo recibir yo?
¿Cuál es la circunstancia que me mueve? Y eso lo podemos encontrar ahora, enseguida, cuando tomemos la palabra y comencemos a explicarla, a hablarle. Entonces podemos encontrar ese punto que usted se le pierde dentro de las manos. Y pienso, digo de esta forma, porque veo muchas personas que asisten a la iglesia y no tienen un concepto definido de por qué asisten a la iglesia y de qué quiere decir, de qué se predica en la iglesia. Estamos predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la palabra que puede transformar su vida y que puede llegar a darle una capacidad suficiente como para entender que todos tenemos un camino que aunque queramos no podemos dejarlo, pero Dios ha preparado el camino para que nosotros andemos en él, para que lleguemos al conocimiento de su gracia, de su palabra, y podamos alcanzar la vida eterna. La vida no se termina aquí, como mucha gente dice, después que me muera, que me pongan ahí, me entierren y me echen un puñado de tierra y se acabó. No, ahí es donde comienza la fiesta, que usted no va a tener tiempo de arrepentirse después. Después que le echen la tierra arriba, hágalo ahora que está suelto, que puede caminar y hablar y puede escuchar y puede ver y puede sentir. Los muertos ya quedaron. Dice aquí en el capítulo 3 del Apocalipsis, a partir del versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, por eso es que estoy hablando de esta manera. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, conoce las mías, conoce las tuyas, las conoce todas. Yo conozco tus obras. Claro, se está refiriendo a la iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren delante, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre mí, sobre todo el mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a repetir, este es el mensaje que Dios refirió a través de Juan allí en la isla de Patmos para las 7 iglesias que estaban allí en el Asia Menor, lo que nosotros conocemos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y está refiriéndose a la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia, bueno, viene, se ajusta al término de la fidelidad. Es lo que quiere decir la iglesia fiel. Y creo que nosotros vamos a hablar hoy, podemos ponerle la iglesia victoriosa o la iglesia fiel, o como usted entienda mejor, el premio a la iglesia victoriosa. Al que venciere, dice aquí, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice aquí, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré. Es decir, son títulos
que se pueden sugerir, pero usted tiene la libertad de hacerlo. Adolfo Pandiello, Dios te bendiga, saludos para toda la familia, los hermanos de la iglesia, y que bueno, oren, sigamos orando por este ministerio. Entonces vamos a ver ciertas cosas, ciertos elementos, no podemos abarcarlo todo porque el tiempo corre y hay aquí para hablar mucho tiempo. Pero sí hay una cosa que no podemos olvidar. Esto es un tema que nosotros vamos a volver a retomar en esta tarde, y el tema de que vamos a hablar es Jesús, de Jesús y la iglesia. Jesús y la iglesia. ¿Por qué digo Jesús y la iglesia? Creo que hasta los que, no sé, si le preguntamos, van a decir, sí, ya yo he oído decir de Jesús que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero usted puede decir, yo estoy convencido y yo juzgo que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, estoy dando testimonio real, vivo, de que Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros lo merecíamos. No, nosotros no merecíamos nada. Pero éramos tan importantes para Dios que Él manifiesta su gracia a través de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos son asuntos que nosotros podemos repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se impregnen en nuestra mente. Pero que nosotros podamos tener la capacidad de sentir. No es la cuestión de que yo lo repita porque lo escuché y porque me lo aprendí de memoria, sino porque lo siento en mi mente, en mi corazón, porque eso se refleja en toda la expresión de la vida. Es decir, que si eso no se manifestara, difícilmente pudiéramos conocer a Dios. Pero es la manifestación plena de Jesucristo a través de su Hijo, para que nosotros entendamos el verso que yo repito mucho: por gracia soy salvo. Usted no lo merece, pero por la gracia de Dios es así. Ahora, ¿qué hay con este asunto? Nosotros vemos que hay distintas cosas que se plantean aquí. Por ejemplo, podríamos decir que esto es un distintivo que se presta o se presenta a través de Jesús a la iglesia de los filipenses. Es decir, lo primero es su deidad. ¿Quién es Jesús? Preguntémonos por un momento. Bueno, sí, ya sabemos que Jesús, ustedes predican mucho a Jesucristo. Pues las dos primeras cosas es cómo Jesús se presenta a la iglesia, dando a conocer su deidad. Y entonces no podemos nosotros, y eso lo encontramos en el versículo 7, el capítulo 3, versículo 7, que dice, escribe el ángel de la iglesia. El ángel es el pastor que representa en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estamos hablando, ¿qué cosa es la llave de David? Cuando se refiere aquí a la llave de David, se está refiriendo simplemente al término de la autoridad. Dice aquí, esto dice el santo, el verdadero, refiriéndose a Jesucristo, el que tiene la llave de David. Es decir, la seguridad. Usted tiene una llave en la mano. ¿Para qué usted lo quiere? Usted está pensando que hay una cerradura, algo que usted puede, y usted lo cierra. Pero usted es quien tiene la llave, no soy yo. Y si usted cierra, yo no puedo abrir. Y si usted abre, yo no puedo cerrar. Y Jesucristo tiene la llave de David para abrir la oportunidad, la capacidad para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, que tenga vida eterna. Pero cuando usted se parte de este mundo, ya usted cerró, usted ha blasfemado contra esto y usted cerró la puerta. No la cerró usted. Usted tratará de abrirla, pero ya la puerta se cerró.
Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Si usted rehúsa a esos términos, ¿qué más vamos a esperar? Usted mismo ha dado lugar a que se cierre. Es decir, Jesucristo, lo vemos aquí, que primero se presenta haciendo o dando a conocer su deidad como el Hijo de Dios, el Padre, el unigénito, el Dios que se hizo hombre, que se hizo carne para habitar entre los hombres, que habita en dos naturalezas, no es medio hombre y medio Dios, no, es 100% Dios, 100% hombre, tiene las dos naturalezas, porque Dios en su infinito amor y misericordia pensó cuál era el modo, el método más fácil, y ese Dios se hizo hombre para que usted lo comprendiera, lo pudiera palpar, para que nadie le haga el cuento. Entonces vemos la deidad de Jesús, pero vemos la autoridad de Jesús. Y Jesús tiene, hoy le puedo decir un versículo. Jesús tiene delante de usted las condiciones dispuestas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Para cada versículo, usted tiene la capacidad de poder escuchar la voz de Dios a través de un texto bíblico, de una frase que sale de lo profundo del alma, del corazón de Jesús. Ahora sí, también nosotros vemos que Jesús se presenta frente a ellos como el que tiene la llave de David, decíamos, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y eso lo podemos ver en Isaías 22, para abreviar un poco el asunto. Ahora, ¿hay promesas de Jesús para la iglesia? Claro que hay promesas para la iglesia. En este caso, la iglesia de Filadelfia, tanto como Esmirna, que han sido vistas de una manera maravillosa. Cuando nosotros leemos la historia de las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que en todas las iglesias habían cosas buenas. En la iglesia de Éfeso encontró que todo aquello, y con la pujanza y el poder, la voluntad que tenía para hacer las cosas, pero era tan santo que había cerrado ya la puerta. Y Jesús le dijo, todas estas cosas son muy buenas, pero tengo una que tengo que decírtela, que has dejado tu primer amor. Ya estábamos tan así que veíamos con indiferencia y no nos dábamos cuenta que aquel infeliz que está tendido en el suelo está a la merced de la gracia divina, porque es un ser humano creado igual que nosotros y que Dios le ama. No importa los defectos que tenga. He visto cómo se manipulan los elementos aquí. No importa las cosas que usted tenga entre manos. Si usted se arrepiente, si usted cree en Jesucristo y se arrepiente, usted será salvo. También vemos que hay aquí algunas cosas. ¿Cómo podemos nosotros? Porque dice aquí que tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, sea aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? En todas estas iglesias yo decía que Jesucristo había reconocido cosas buenas y cosas malas, pero Esmirna y Filadelfia fueron halladas en una condición muy interesante para que todo aquel que cree. Entonces, decimos esto porque Jesús le aseguró a la iglesia, por haber guardado la palabra de obedecer, la palabra de Dios, obedeciéndola,
y no haber negado el nombre de Cristo, le dice que a pesar de las pruebas, él estaba. Es decir, a pesar de las pruebas que tú has pasado, esa iglesia, vamos a leer el verso 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, Jesucristo sabe las condiciones tuyas, las conoce perfectamente, pero no las tiene para tirarla y mirarla con indiferencia. Y tiene la puerta abierta para que tú entres. Dice aquí, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego las cosas siguen. Pero Jesucristo te está habilitando a ti para que tú, independientemente que seas un intelectual, que seas lo que tú quieras ser, pero que si tú crees en Él, tú te puedas disponer ante Él. He venido hablando y repitiendo mucho todo esto en estos últimos días. Y tú puedes predicar el Evangelio. Tú puedes hacer buenas obras. Tú puedes dar limosna. Tú puedes darle a cualquiera una palabra de aliento. Tú puedes darle un consejo. Tú puedes ayudar a llevar su carga que no puede con ella, llevarla tú también sobre los hombros, para que él pueda levantarse, pueda andar y pueda buscar la presencia de Dios. Dice aquí, atendiendo a esta situación, aquello que habla de la sinagoga de Satanás, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto parece que viene de allá de la tendencia esta de cuando Jesucristo estaba en la tierra con su ministerio, como los judíos, y esto es lo que se llama la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás. Aquellos judíos que se creían tan justos y que lo merecían todo, y que eran los verdaderos que ya estaban situados en que persiguieron a Jesús y lo llevaron hasta la muerte, pensando que en la muerte quedaba todo. Y llevando a Jesucristo a la muerte fue cuando brotó este caudal de victoria, de amor, de fuerza, de poder, de gracia, de todas estas cosas. Fue que a partir de la muerte de Jesucristo no me escucharon a mí, ahora van a escuchar a estos mis pequeñitos. Y ustedes quedaron excluidos porque ustedes son los que vienen de la sinagoga de Satanás. Las sinagogas no existían antiguamente. Comenzaron a existir y proceden de allá, de que después de la destrucción del templo comenzaron a haber sinagogas porque la gente iba al templo. Pero ya se hizo, ya las venían haciendo, pero se hizo popular entonces, en ese entonces. Es decir, el ministerio de Dios, ese ministerio que Jesucristo delegó en los hombres, no ha dejado de ser y se fortalece cada día más. Yo voy a tratar de adelantar un poquito porque esto dice que también el otro asunto que Jesucristo está vindicando delante de sus enemigos espirituales, de todas estas, de los que vienen de la sinagoga de Satanás. Eso lo pueden ver en el verso 9. Entonces, ¿qué sucede con el verso 9? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se posten a tus pies. Y esto todavía estamos. La iglesia está conformada por judíos y gentiles, pero hay cosas que no se han cumplido. Macario, que Dios te bendiga. Estaba no me podía parar. Que Dios te bendiga. Saludos para ti, tu esposa, tu familia. Ya vi que tu mamá estaba en el templo orando
y dando gracias a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, Macario! Saludos a todos, a la audiencia que le sigue también a ustedes. Vamos a continuar entonces. Como nosotros entendemos, o sea, como nosotros entendemos la Biblia, si no la leemos, si no buscamos, si no sé, me busco a alguien que me explique qué cosa quiere decir todas estas cosas. ¿Hasta dónde podemos limitar nosotros el poder y la gracia de Dios? No la podemos limitar. Mientras más nosotros, ahora hay muchas cosas que están sucediendo. Miren cómo Dios castiga. Allá en mi tierra se dice que Dios castiga sin piedra y sin palo. Pero Dios pone las cosas en orden. Hay un versículo que dice, ante estas cosas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la iglesia esta ha sido tomada como modelo para que nosotros refresquemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ansias. A través de la palabra la podamos refrescar en la presencia del Señor y podamos ser alimentados con ella. Y si hay algo que no anda bien, bueno, Señor, tú conoces todas las cosas. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está diciendo el Señor a la iglesia. Pero quiero hacer un paréntesis antes de seguir hablando de esto. Saben que esta iglesia representa, según los teólogos que han escudriñado bien, representa la iglesia actual. Hubo un tiempo que la iglesia no crecía, estaban muy perseguidos y allí nada más. Ahora estamos perseguidos, pero la persecución hace que nos expandamos a través del mundo. ¿En cuántos lugares se está entrando el evangelio en estos días? Donde no se podía predicar el evangelio. ¿Cuántos países hay que tienen una ley tajante que el que huela cristiano va sobre la muerte? O la muerte va sobre de ellos. Y los agarran y los matan, los estropean, le dan leña de todos colores y después los sacrifican a la vista de la gente para que la gente vean y se den cuenta que el nombre de Jesucristo no se puede mencionar, no se puede predicar. Están sembrando su propia tumba. Porque toda esa gente que han sido sacrificados en el mismo momento que han muerto y han muerto bajo esta condición por la gracia del Señor, que Dios les ha permitido manifestarse así de esta manera para que ellos con su muerte, con su sacrificio, le den el mensaje a aquellos. Esa misma gente que son sacrificados en ese momento están en la presencia de Dios. ¡Qué bendición más grande! ¿Hasta dónde llega la ignorancia y la falta de raciocinio del ser humano? Ese estilo de vida salvaje, de yo, inflados como el sapo, y que tienen poder para determinar, por la gracia de Dios, están sucediendo cosas que se manifiestan ahora para testimonio a aquellos que no creen. Es decir, que Dios les está dando una oportunidad para que usted le sirva, para que usted mire, abra los ojos. Esas vidas, esas almas que fueron sacrificadas allí, tienen por dentro lo mismo que usted y que yo. Tienen sentimientos, tienen cosas que no las pueden expresar porque ustedes no se lo permiten. Pero con el sacrificio que pusieron su vida por el amor de Jesucristo, el amor de Dios, creo que es más que suficiente. Es un mensaje mucho más sublime, más elevado que muchas cosas que vemos hoy.
que nos están sucediendo a nosotros los cristianos. Y yo no pretendo dar un mensaje sobre este verso. Aquí tengo muchas notas escritas, pero quiero ir al grano y aprovechar los minutos que me faltan. Dice el verso 10, por cuanto has guardado, ¿quién? Tú, que has tenido el valor de enfrentar las peores consecuencias en este mundo para que el nombre de Jesucristo sea dado a conocer. Pero está expresado a través de la congregación, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El cuerpo se va a quedar aquí, pero usted está allá en el reservo, ese que Dios ha preparado para manifestarlo en la gloria. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Y ahí sí es, ya que estamos en esto, ¿está usted preparado para ir con el Señor? ¿Cuál es su opinión? Nosotros, aunque estemos encerrados en una gaveta, Dios tiene su propósito con nosotros y tiene su mente puesta en cada uno de nosotros. Es hora de que la iglesia responda, de que la iglesia se levante, de que la iglesia asuma su responsabilidad. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a muchos que sí han asumido pero nos llamamos iglesia y tenemos miedo, nos tiemblan las piernas cuando nos miran nada más o cuando oímos decir algo. La vida no está en el cuerpo. La vida está en el cuerpo de usted como en el mío ahora porque Dios la puso. Pero la vida que nos estamos refiriendo es aquella vida que no puede tocar. Usted podrá tocar el alma, o sea, usted podrá tocar el cuerpo, pero la vida está en las manos del Señor. Ahora, dice aquí, yo vengo pronto. ¿Qué condición está atravesando usted? ¿Cuál es su concepto respecto a lo que expresa la palabra? ¿Cuál es su condición? Quizás nosotros todos somos muy buenos y siempre tenemos la de ganar. Yo no digo que no. Pero ¿cómo vamos a responder ante la presencia de Dios? Queramos o no queramos. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque, miren, alguien oye las plegarias que se están elevando de mucha gente que están sufriendo. Alguien ve las cosas, los desastres que usted está haciendo. Y aunque usted parezca que tiene ay, si es un ángel que agradable, tan manso, tan noble, tan humilde, está, pero su corazón está como una piedra. Y no da un paso hacia adelante a favor de aquellos que se pierden. Y dice aquí que Dios está abriendo una puerta delante de la iglesia esta, que lo ha dado todo. Era una iglesia pequeña. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y su nombre nuevo. Oiga, se queda cualquiera que usted no vaya a tener más. Usted no va a dejar de ser una persona consciente. Ahora, tal es el grado de conciencia que usted tiene que quizás diga, caramba, cuán inútil fui, cuán cobarde, cuán débil fui, pudiendo haber hecho más. Hay un coro, un himno que dice, si solo un vaso de agua tú dieres.
Hay muchas formas de expresar cómo predicar la palabra. Hay muchas formas de expresar el concepto del amor. Hay muchas formas de expresar el concepto de la gracia. Hay muchas formas de expresar el concepto divino que Dios ha puesto en los hombres a fin de que nosotros podamos todos dar ese buen aporte. Lamentablemente se me quedó más de la mitad del tema, pero esto es así. Entonces Jesucristo tiene una situación que Él, vamos a decir, pero una sola persona, cuán grande es el amor de Dios. En una sola persona, en un solo frasco, en un solo hombre, se manifestó la plenitud de la gracia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que llevemos el Evangelio al mundo, para que podamos, usted no puede salir y esto, pero podemos ayudar a los misioneros y podemos orar por ellos, podemos hacer muchas cosas. Es el clamor a la unidad absoluta, plena de la gracia, o sea, de la iglesia de Dios en el camino, en nuestro andar diario, en el camino de la gracia. Y yo creo que cuando nosotros lleguemos a esa convicción y la iglesia pueda decir un día todos al unísono, esto va a llegar a la presencia de Dios. Tenemos un enemigo muy fuerte, está esperando que usted dé un pestañazo para hacerle así y desbaratarlo. Porque el enemigo sabe y conoce de todas estas cosas, pero como que él no tiene derecho a volver atrás para disfrutar la gracia divina, sabe que lo que le espera está allí en el horno de fuego, allí en el infierno. Hay cosas que yo aquí, bueno, dice, voy a repetirle el verso 12, que con esto voy a terminar, ya yo solo lo leí, pero dice, al que venciere, primera cosa, analícese usted mismo cómo está esta persona con relación a Dios. En mi diario andar, cómo yo me comporto, qué estoy haciendo. Entonces dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Sabe lo que quiere decir ser columna del templo de Dios? Dice aquí, y nunca más saldrá de allí. Se acabaron los peligros. Usted no va a tener necesidad de tomarse una aspirina para un dolor de cabeza, ni de ir a un hospital para que le enyesen o le corten una pierna porque tiene la enfermedad que quiera tener, o que va a tener un accidente, o que está pensando que ya estoy viejito y me tiemblan las manos y me tiembla la voz y de un momento a otro, ¡pum!, y me voy a ir. Oiga, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ojalá fuera así, que para ir alabando al Señor todo el camino. Dice aquí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué nombre? Dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla. El nombre de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva. ¿Se habían enterado? Ya Jerusalén, de la capital de Israel, eso no existe. Es la nueva Jerusalén, que no son de judíos solamente, sino que está compuesta de todos aquellos que a través de los siglos han sido arrebatados de este mundo y van allí a donde se les prometió. Tengo unos deseos de que llegue el rato de la iglesia.
Y aquí está hablando de esto, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre nuevo. Dice que el que tenga oído oiga. Les voy a leer lo que dice aquí. Que dice, hablando de la ciudad, dice que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. Ahí tiene la de esto. Pero lo que quiero decirle es, porque esa es la ciudad, la nueva Jerusalén. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Qué cosa más linda, qué cosa más interesante. Y nosotros tenemos tantas cosas que no tenemos manera de enumerarlas. Hermanos, pongamos todas las cosas en la presencia del Padre. En el nombre de Jesucristo, despojémonos de todo peso del pecado y de las cosas que nos asedian. Y demos lugar a que Dios se manifieste y se glorifique a través de nosotros. Y esperemos de Él ese premio hermoso. Nos vamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. El Señor tenga misericordia de cada uno de aquellos que están en este momento renegando y haciendo daño. Tenga el Señor misericordia de ellos, pero cada uno de ustedes les puedo decir yo, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir gozándonos en la presencia del Señor. Vamos a seguir hablando a las almas necesitadas y llevando a la presencia de Dios aquel fruto que a través de nosotros ya existe. Digo a través de nosotros porque es el fruto que Dios nos ha permitido dar. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, será cortado. Y usted no es un pámpano que está ahí puesto para que lo corten, sino para que fructifique, para que alabe y glorifique el nombre del Señor. Hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Es el deseo de mi corazón. Así es que aquí terminamos. Los invito para el jueves. Lamento que me quedé empezando. Pero bueno, así son las cosas. Que Dios les bendiga.